Vamos a por el primer conferenciante de hoy. El conferenciante de hoy, que es Fernando de Pablo. Sí, que viene a hablarnos de aprender, enseñar y vivir dibujando. Es un placer tenerlo aquí. Fuerte aplauso para recibirlo. Fernando de Pablo. Muy buenos días. Me ha tocado hacer la parte de despertar el domingo, porque yo me imagino que para algunos la noche ha sido larga y para otros ha sido muy corta. Entonces, vamos a intentar despertarnos y hacerlo pues, lo mejor posible. Vivir dibujando, enseñar, aprender y vivir dibujando. Me gustaría que repasáramos un poco un montón de cosas que sabemos y que conocemos y a lo mejor podemos poner un poquito de orden en todo ello. La primera imagen que me gustaría que nos quedáramos en la cabeza sería esta. Y los malpensados no penséis que se trata de pegar una patada a la silla del alumno y ponerla en órbita. Hay que pensar en que esa silla, que está ahí, que representa un poco esa silla de toda la vida, de clase, vamos a intentar ponerla en órbita. ¿Pero para qué? Para desde esa silla mirar el mundo, tener una visión de conjunto, una perspectiva. Y me parece interesante viendo cómo muchas veces nos encontramos con el mundo del dibujo. Y lo primero que me gustaría hacer es pediros algo, y es lo siguiente. Si yo digo el 6 y el 4, ¿vosotros diríais? Pues tenemos 10 segundos para dibujar la cara de nuestro retrato. Tenéis ahí un cuaderno, tenéis un bolígrafo, tenéis algo en la mano y en 10 segundos me encantaría que cada uno dibujase un autorretrato. Como pueda, como sea, como le guste, como le venga bien. Imaginaros mañana por la mañana, después de salir de aquí con las pilas cargadas, vais a ir a clase y vais a comeros el mundo. Os miráis en el espejo antes de salir. ¿Hay alguna ojera de más? No importa. Pero vais convencidos de poneros delante de vuestros alumnos a comeros el mundo. Bueno, pues esa es la cara que quiero ver. Como ahora mismo yo no la puedo ver, porque somos muchos, hacemos ese autorretrato y vamos a intentar representar ese pelo que te define, las gafas, a lo mejor llevas siempre un pañuelo, eso es lo que hoy en día se llama por ahí marca personal. No, es que las gafas de mi profe son de color naranja. Así es como te reconocen a veces tus alumnos. También podríamos pensar en si tengo bigote, si tengo pelo o no lo tengo, para los chicos. Bien, ¿lo tenemos? 3, 2, 1, esto hay que hacerlo rapidillo. Bien, aquellos que seáis tuiteros, os animo a que le saquéis una foto y lo lancéis a redes, en el hashtag ENAP2016, ENAP16, sacáis una foto y dices, ya tengo mi avatar para Twitter, para mis redes sociales. Así es como me veo esta mañana. ¿De acuerdo? Bien, lo que acabamos de hacer, aparte de romper el hielo, es importante verlo desde esta perspectiva. Hay 3 actitudes en el mundo del dibujo. 3 actitudes. La primera, rotulador negro. No me gusta dibujar, no quiero dibujar, no sé dibujar. El 6 y el 4, la cara de mi retrato, no me pidas más. La segunda, rotulador rojo. Aquellos serían los que dicen, me sale muy mal, no sé hacerlo. Los que se dan la vuelta en la pizarra y dicen, chicos, voy a dibujarlo. Y justo cuando van a dibujar dicen, pero me sale muy mal. Entonces, fatal, eso no lo podemos decir. Porque los de rotulador rojo dicen que les sale mal, pero dicen, lo voy a intentar. Esos son los que han venido. De los negros hoy aquí no hay ninguno, pero de los rojos puede haber algunos. Y estoy seguro, ya lo he visto en redes ayer, que hay alguno de rotulador verde, que es el tercer caso, y son los que nos interesa muchísimo, que es ¿dónde están los colores? ¿Dónde está la pizarra? ¿Dónde está el rotulador? Quiero ponerme a dibujar ya. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que puedo brindar a mis alumnos y a mi experiencia personal en el mundo de dibujos. No voy a hablar de la historia del arte, solo quiero apuntar 2 cosas. La primera, cuando vemos esta imagen decimos, ¡Altamira! Se han hecho hasta 2 cuevas paralelas, 2 reproducciones. Una está también en Santillana del Mar y la otra está en Japón, en un parque temático sobre España. ¡Toma ya! ¿Cuántas representaciones de este tipo conocemos? Altamira, Lascaux, el Castillo, Tito Bustillo, pocas más. Sin embargo, representaciones como esta otra de la escuela esquemática conocemos muchísimas más. Y si no las conocemos podemos acceder a muchísimas más. Porque así como Altamira lo hemos metido dentro del saco del arte, las escuelas esquemáticas, siendo arte, pero como que las valoramos menos. Es más de andar por casa, ¿verdad? Porque este tipo de representaciones lo que servían era para lo mismo que las representaciones de Altamira, pero estaban mucho más metidas en el día a día de la gente de aquella época. Explicaban cómo cultivaban, cuáles eran sus zonas, cuáles eran sus dominios y también explicaban, bueno, pues, cuál era la sociedad del momento. Era una labor, yo diría una labor de aprendizaje, una labor docente, ¿no? A lo largo de la historia nos hemos encontrado con un montón de
momentos de dibujo, momentos de imagen. El hombre que mancha la pared por primera vez, ahí ya hay una intención de comunicación. El egipcio que tiene unos jeroglíficos que están basados en pictogramas tiene un lenguaje totalmente desarrollado. Los proyectos que hace gente como Leonardo da Vinci, yo no sé si voló alguno y cuántos ayudantes se mataron intentando volar con sus proyectos, pero es verdad que todo lo dibujaba. Y por último, si nos damos cuenta, hoy en día, todo lo que tenemos, donde estamos sentados, donde estamos mirando, el lápiz con el que estamos dibujando, escribiendo, el cuaderno, todo ha pasado por las manos de un dibujante. Todo ha pasado por una patente y todo ha pasado por un proyecto. Por tanto, vivimos en un mundo que funciona en imágenes. ¿Cuántos utilizamos WhatsApp? Todos utilizamos WhatsApp. ¿Y qué es lo que ocurre cuando utilizamos WhatsApp? Que si yo le digo a mi mujer, cariño, no llego a coger a los niños, por favor, ve tú, no es lo mismo que si le digo, cariño, ojos saltones, no llego, la cara de Munch, ve tú, por favor, manitas así. Lo va a entender de otra manera. Porque cuando utilizamos los emoticonos, estamos ampliando la información de una manera que hace que el lenguaje sea más comprensible. Yo no sé si este teclado existe o no, pero estamos ahí a puntito, ¿eh? ¿Por qué ocurre esto? A mí me gusta pensar que es una fuente de anclas visuales. Nos pasamos la vida tomando fotos con los ojos, con la vista. Y esas fotos se van almacenando en el disco duro que tenemos aquí. Y esas fotos lo que van haciendo es venir a nuestra cabeza, venir a nuestra mente, cuando las reactivamos. Es decir, nosotros almacenamos información y luego seguimos viéndola. Y cuando la seguimos viendo, le damos vida otra vez cuando recibimos un estímulo y entonces podemos combinar las cosas y aprender por combinación de información que tenemos almacenada. Esta señal de tráfico existe. No está solo en el manual del código de circulación. Fijaros cómo funciona lo siguiente, las anclas visuales. Si yo me voy a la otra parte del mundo y veo una señal de tráfico, la voy a entender porque es un lenguaje universal. Entonces yo sé que el triángulo rojo es una señal que me indica alerta, peligro, atención, pero realmente, entonces con esa señal yo ya tengo una reacción. Che, ¿qué pasa aquí? Pero el pictograma interior es el que me está diciendo si me voy a ir al río o no. Y en milésimas de segundo el pie se va al freno. Bueno, ya es una opción, ¿eh? Pero realmente si no te quieres ir al río, el pie se va al freno. El 60% de la población mundial, del mundo mundial, de todos, es eminentemente visual. Y además hay que tener en cuenta que el 75% de la información nos entra por los ojos y el resto se reparte por el resto de sentidos. De ahí que cuando hay una deficiencia visual, aumenta también la percepción por el resto de sentidos. Últimos datos. El cerebro ocupa la mitad de sus recursos cuando está trabajando con el sentido de la vista. La mitad de sus recursos. Y la información, cuando viene dada de una manera visual, aumenta la retentiva hasta un 65%. Estudios de neurobiología lo acreditan, están ahí. Por tanto, si vemos que tenemos un mundo muy visual, si vemos que hay un montón de información que rodea y que podemos conectar una con otra y que aprender al final es conectar cosas, pues realmente el dibujo se va a presentar como una herramienta especialmente destinada a la labor educativa, a lo que es enseñar y a lo que es aprender. ¿Qué pasa con el dibujo? Que lo hemos metido en una caja negra. El dibujo muchas veces ha estado metido en caja negra. No los que estamos aquí, pero muchas veces encontramos que el dibujo se queda como algo inalcanzable, algo lejano. Y esto es como la historia que decían, oye, si en los aviones la caja negra lo resiste todo, lo aguanta todo, ¿por qué no hacen todo el avión de caja negra? Si el dibujo puede ayudar a un montón de aspectos a la hora de aprender, de desarrollarse y de profundizar en lo que hacemos en nuestra vida, ¿por qué no dibujamos más? Bueno, pues por varios motivos. Y este es uno de los motivos que teníamos antes. Dibuja, colorea sin salirte, uniforme, muy ordenado, el niño va creciendo. Al principio dice, sí, señor, yo voy a dibujar, estoy dibujando, me está gustando mucho. Luego va creciendo, voy dibujando, sí, joder. Luego ya venga sin salirte, no te salgas de la fila para ir al comedor, pero tampoco te salgas del dibujo que estás haciendo, coloreala muy bien. Al final, cuando llega primero de la ESO, el niño rompe el lápiz y dice, maldita clase de plástica, no quiero volver a dibujar en mi vida. Y esto es una pena. Ha pasado mucho. Y ha pasado mucho porque muchas veces muchos materiales de dibujo que tenemos en clase convierten a nuestros niños en impresoras. Y las fichas acaban siendo todas iguales. Y hay muy poco espacio para que los niños puedan realmente experimentar el dibujo. Otro motivo sería la forma en que revisamos la historia del arte. El arte. Bien,
yo tengo un asco especial por Seurat. No porque no me gusten sus cuadros, pero es que yo no sé si recordáis, y estoy seguro que yo lo he visto ahora mismo, en algunos de los materiales didácticos que tengo de mi hijo, el pequeño, me encontré, claro, no voy a decir de dónde, pero me encontré una lámina, primero, te contaba quién era Seurat, lo que era el puntillismo, te predibujaba el dibujo de Seurat y te decía, ahora tú rellénalo, haz tu versión del dibujo, pues ya está hecha, con puntillismo. El resultado final es este. Me duele la mano. Me duele la mano. Hemos pasado 45 minutos muy tranquilos, porque estábamos todos piqui, 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 rotulador rojo carioca, lo gasto, piqui, 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 rotulador azul, ya le he hundido la punta, me voy al verde y al final aparecía, un cuadro puntillista al estilo de Seurat, pero la mano destrozada. 25 años después, ese niño se va al Museo d'Orsay de París, va y cuando entra en la sala de los impresionistas y ve Seurat, empieza a dolerle la mano por un acto reflejo. Y por último, otro de los motivos por los que dejamos de tener interés por el mundo del dibujo tiene que ver con el mundo del arte. Unos porque, claro, valoramos muchísimo a aquellos que han sido capaces de sintetizar con el dibujo. ¡Qué maravilla, Picasso! Entenderme bien, a mí me gusta todo esto muchísimo. Otros porque... y dedican poco tiempo, dedican un tiempo muy rápido en la ejecución. Otros, como Antonio López, buenos días, Majestad, dedican muchísimo tiempo, durante años y años y años, a hacer una obra de arte espectacular, a los ojos de decir, madre mía, cómo se parece, le falta la barba y Leticia al lado, pero está muy bien. Y luego, por otra parte, tenemos algunas representaciones como las de Yves Klein, que coge una persona, la pinta de color azul, la extiende por un lienzo y hace unas composiciones en azul impresionantes. Pueden gustar más o menos, pero ahí está. ¿Y cuál es el problema que tiene esto? El problema que tiene esto en la vida adulta es que es un producto, que se ha convertido en un producto. Por tanto, hasta antes de la crisis, ahora con la crisis se han venido abajo muchas galerías, pero sí que es verdad que hasta antes de la crisis todo era como un producto, al alcance de poder tenerlo o no poder tenerlo. Puedes alcanzar el tener un cuadro muy bueno en tu casa o tener un cuadro muy bueno en tu colegio, en tu empresa, en donde sea, pero otra cosa ya es que tú puedas alcanzar el producir algo plásticamente. Por tanto, la distancia con el dibujo se va haciendo cada vez más grande, y retomarla es bastante complicado. Volviendo a los pequeños, este es mi hijo Juan, volviendo a los pequeños, a mí me gusta esta imagen, porque resulta que muchas veces pensamos en la psicomotricidad gruesa, psicomotricidad fina. Si yo me voy a la playa un día de otoño, no es tiempo de bañarse, pero me he dejado la pelota, me he dejado la cometa. ¿Qué puedo hacer? Estamos dando un paseo y está bien, pero si yo le doy un palo a Juan, ¿os acordáis del anuncio? ¡Un palo, un palo! Si le doy un palo y miro la playa, que es una hoja de papel gigante, con ese palo cambia la experiencia totalmente. Va a poder dibujar, escribir números, ahí estaba ya descubriendo los números, va a poder hacer un montón de cosas. Y todo con una forma de dibujar que involucra al cuerpo entero, porque dibujar no es una cuestión de dos dedos y una identidad entre lo que es el ojo, una relación ojo-mano, no es una cuestión pequeñita, no, es una cuestión, se dibuja con todo el cuerpo. El primer gran maestro que yo tuve me decía eso, tienes que dibujar hasta que se te muevan las rodillas, los brazos, los codos y el culo. Con todo el cuerpo se dibuja. Realmente lo que importa cuando estamos dibujando, cuando somos pequeños, es esta relación. Mi casa, mi perro, mi parque, mi abuelo. Mi casa, mi perro, mi parque, mi abuelo. Quedaros con esto. Los niños dibujan los lugares que ocupan y empiezan a posicionarse ellos. Al principio se ponen en medio, luego se colocarán en un sitio, luego se colocarán con un personaje o con otro, pero al final lo que están haciendo es establecer una serie de relaciones de su realidad con quiénes son ellos. Y así es como van creciendo y van aprendiendo. Mi casa, mi perro, mi parque, mi abuelo. Claro, si yo veo un dibujo de esa etapa, mirad, animales del bosque y de agua. Entonces hay un petirrojo, hay un zorro, una tortuga, una sierra, un tiburón, un ciervo, una medusa, una monfeta, un conejo, un pato de bosque, porque luego hay otros patos, pero este es un pato de bosque, y por último un dragón. Bien, ¿qué vemos en este dibujo? Que se lo ha pasado bomba, que ha disfrutado un montón, que no ha hecho puntillismo. Si lo que quiere realmente es ver lo que él conoce de todos esos animales, qué es lo que le hace disfrutar. Y nadie va a decirle, el petirrojo parece un dinosaurio, el zorro le faltan 2 patas, el delfín parece un unicornio, el unicornio no existe.
Tampoco existe el dragón. Nadie va a evaluar un dibujo así. Es más, cuando hay un dibujo entre un niño y un adulto, lo que suele haber es una comunicación, una palanca de comunicación. Y por lo general una comunicación muy positiva. Pensar en la última vez que un alumno, un sobrino o un hijo os ha regalado un dibujo. ¿Es para mí? ¿Quién es? ¡Ay, cómo me gusta! ¡Qué bien te ha quedado! ¿Me puedes hacer otro? Suele ser positivo. ¿De acuerdo? Al final, según van creciendo también los alumnos, los niños, van sabiendo ya lo que ellos van diciendo, lo que ellos van pensando, quiénes son ellos, esa camiseta que les representa un poco también. ¿Y cómo son? Pues son sociales, les gusta estar unos con otros, si hay tecnología de por medio mejor. También utilizan el móvil, aquellos que sois profesores de secundaria. ¿Qué pasa con el móvil? Pues que a mí me llegó una vez un alumno y me dice, profe, he perdido el móvil. Digo, no pasa nada, ya tendrás otro, ya ahorra un poquito. No, que es que estaba ahí en mi vida. Es que es verdad, es verdad. Nosotros cuando éramos pequeños, los que tenemos ya, hay tantos, veíamos televisión española, Prado del Rey, estudios de Prado del Rey, y ahí había mucha gente trabajando, pero resulta que todo lo que era Prado del Rey está ahora mismo dentro de un móvil, que edita, dibuja, publica, envía al otro lado del mundo. Entonces son herramientas muy poderosas en su mano. Y luego, además, son glocal. El concepto glocal es global y local. Es decir, quiero saber lo que se come en Indochina, pero la tortilla de patatas como la de mi madre. Me interesa donde yo vivo y cómo yo lo vivo, pero soy capaz de enterarme y de saber y de opinar sobre lo que ocurre en la otra parte del mundo. A partir de la ESO esto empieza a pasar. Por tanto, nos encontramos con un cambio de normas. Yo antes preparaba una clase, preparaba un programa, una programación didáctica, programación de aula, todo preparado. El curso se divide de esta manera, va a pasar esto, esto y esto. Había un margen, yo lanzaba el dado, ahí estaba el margen y tenía 6 posibles puntuaciones. 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa ahora? Que el dado no existe. Yo tiro el dado y no sé si se para, si saca 1, 2, 3, 4, ¿cómo leer ese dado redondo? Si alguno juega al rol, sabrá que hay muchos tipos de dado, pero redondo es complicado. Y sin embargo nos encontramos en esta parte, en este momento de dado redondo. Por tanto, ¿qué necesitan realmente? ¿Qué se necesita? Se necesita un mapa. Nadie empieza un viaje sin un buen mapa. ¿Y qué es un mapa? Un dibujo. Un dibujo hecho con conocimiento y criterio, que eso es lo que más puede aportar un buen profesor. Ya se sabe que está ahí todo el conocimiento, que está en Internet y tal, pero el criterio no. El criterio lo tiene el educador, el enseñante. Porque realmente el mundo necesita que trabajemos de una forma personalizada y a medida con sus necesidades. El mundo necesita que nos adaptemos mucho a él. Y necesita entonces que para entenderlo y exprimirlo y aportar y participar en el mundo, trabajemos con una manera de personalizar directa. Y en eso el dibujo tiene mucho que decir. El dibujo como herramienta de trabajo en el aula y fuera del aula, claro que sí. Es un lenguaje universal, como os decía antes. Si yo voy a China y no sé chino, pero tengo hambre y tengo sueño, con 4 garabatos como y duermo. Y luego es una herramienta rica en creatividad. Es un palabra de estos que a veces nos inventamos. Tener una actividad creativa, trabajar de una forma diferente. Y los límites de la imaginación también es importante tenerlos en cuenta, que no hay límites, que podemos dibujar un montón de cosas que no existen, como ese bolígrafo con el que estabas escribiendo. Antes no existía, alguien lo dibujó, tuvo una idea, empezó a dibujarlo, afinó, modificó, combinó, cogió esas imágenes que él conocía y hizo algo diferente. Claro, cuando yo me encuentro en primeros cursos de primaria y veo un cubo, los cuerpos geométricos, dice arriba, un cubo es un dado de parchís, la esfera es como un globo terráqueo, un prisma es como un tetrabric, un cono es como un gorro de hada y un cilindro es como una lata de bebida. A nadie le importa si ese dibujo está bien hecho o mal. Lo que importa es que el niño entendió perfectamente cada uno de esos cuerpos geométricos y los representa relacionándolos con la realidad que tiene, con lo que tiene y conoce alrededor. Mi casa, mi perro, mi parque, mi abuelo. ¿Y qué pasa cuando tenemos, además, enseñamos en otros idiomas? El tema del bilingüismo, cuando aprendemos en inglés, pues lo mismo, vuelvo a los animales y vuelvo entonces a ver que cada uno de estos dibujos involucra directamente al alumno con el concepto que está trabajando. Yo puedo dar dibujos hechos a los alumnos y toma este dibujo, toma este dibujo, toma este dibujo, pero le estaré dando cuadros de Seurat. Es mucho más interesante que él se involucre directamente en lo que está aprendiendo haciendo el ejercicio de dibujarlo.
Al compartirlo además con otros compañeros, se aumenta y se amplifica muchísimo la manera de aprender de una forma cooperativa y en grupo. Claro, el tema del dibujo me podréis decir, claro, tú es que dibujas muy bien. Bueno, es verdad. Claro, me he dedicado mucho tiempo a ello. Pero si yo quiero hablar de un niño con una cámara, quiero hablar de un niño con un camión y quiero hablar de un niño con un frufru de estos, un insecticida de estos, que era muy bonito, no necesito hacer un cuadro que sea muy delicado, con unos trazos muy medidos. No, yo con esto ya puedo explicarlo. Lo único que tengo que tener en cuenta es no decir a los alumnos que dibujo muy mal cuando me voy a poner a hacer este garabato. Lo mismo con los animales, que les encanta. ¿Por qué nos gusta dibujar y luego lo abandonamos? ¿Por qué nos gustan tanto los animales y luego lo abandonamos? O no le damos tanta importancia. Es muy bonito ir a dibujar cada vez que vamos a la Cañada Real o al zoo, de esas excursiones que nos organizamos a muchos sitios, ¿no? Es muy bonito que los alumnos estén dibujando esos animales que ven. Pero vamos a quitarle el peso del arte, porque con esto es suficiente. El ciervo sigue siendo ciervo, el rino sigue siendo rino, el elefante sigue siendo elefante, y al quitar el peso del arte, le estamos permitiendo que utilice el arte. Esto se ve muy claro en estas 3 viñetas. Hergé. Hergé es el autor de Tintín, los 25 volúmenes más medio, más uno, que es el arte alfa. Esta es la primera página del arte alfa. Aquí tenemos a vuestra izquierda el primer acercamiento, el boceto, el primer boceto que hace, a toda pastilla. Bien, va diciendo dónde va a ir más o menos la distribución de las cosas, planta una página 1 aquí. Vamos con la segunda. Empieza a afinar el dibujo, pequeños detalles. Estos detalles son importantes porque van a ayudar a leer correctamente el cómic, a poner el texto donde quiere ponerlo, los bocadillos, la información, etcétera, etcétera. Vamos a la última. Ya tenemos el producto final. El resultado final está ejecutado por 14 personas. El que entinta, claro, no había ordenadores en aquella época, ¿eh? Esto está entintado, pasado por offset, está hecho toda la tipografía. Aquí hay 14 personas involucradas, allá hay 1. Bueno, pues este trabajo no podría estar si no existe esa primera parte. Si no está la primera parte de boceto, de borrador, de dibujo, alguno dirá, bueno, pues que ese que dices que está guarrindongo está muy bien hecho. Sí, es verdad. Pero fijaros que hay una diferencia enorme. Porque al final lo que nos interesa, de cara a nuestros alumnos, es el dibujo de proceso por encima del dibujo de resultado final. El dibujo que hace que se muevan los engranajes del aprendizaje. El dibujo que hace que se involucren en aquella materia que están aprendiendo. Y aquí hay un momento interesante. Esto me gustaría que pensarais un segundo en algo que conocéis perfectamente. Mirad, el mundo mundial dado del revés, dado la vuelta. El 11% de la población del mundo es analfabeta. El 11%. Y el 1% sufre a consecuencia de todas las derivadas del autismo. Asperger, autismos, dificultades. Imaginaos también, podríamos meter ahí temas de diversidad, como estuvimos viendo el año pasado precisamente en esta sala, ¿no? Bueno, pues esto es una oportunidad, porque estos 2 sectores, estos 2 grupos tan grandes, ese 11%, ese 12%, tiene dificultades a la hora de comunicarse oral, verbalmente, escrito, y sin embargo con dibujos trabaja y puede trabajar. Está perfectamente demostrado. Vosotros, los que os dedicáis a alumnos con necesidades especiales, lo conocéis. Pero también alumnos que vienen a los colegios y que vienen de otra realidad. Alumnos que vienen de un país, de otro continente, que tiene un nivel de estudios totalmente distinto, que tiene una cultura. Alumnos que vienen y en el colegio viven en España, pero en casa siguen viviendo en China, por ejemplo. Trabajar con dibujos con ellos genera unas relaciones de igualdad y una oportunidad para una educación muchísimo más inclusiva. El dibujo como oportunidad para la educación inclusiva. ¿Y qué nos encontramos entonces? Pues nos encontramos con un montón de herramientas a nuestro alcance. Por un lado, preparar clases, es decir, lo que el profesor va a hacer para sí mismo, para su propio trabajo. Mapas, dibujar los mapas de vuestras clases, de vuestro curso, dibujarlos. Las programaciones y los proyectos curriculares, hay formatos, pero son bastante tostón. Dibuja el mapa de tu curso, cómo va a ser tu curso, y dibújalo mal, con garabatos, no pasa nada. Por otra parte, personalizar el entorno social. Si yo doy clase en Toledo y explico una catedral con la Catedral de Toledo, la empatía es totalmente distinta que si explico la catedral con el Vaticano, ¿verdad? O con Madrid, con la Almudena. Es totalmente distinto. Cada clase, cada alumno, cada familia, cada entorno, cada colegio es un mundo en sí mismo. Por otra parte, hay 2 cosas interesantes. Primero, lo que trabajáis los profesores. Segundo, los profesores con los alumnos, es decir, dibujar con ellos.
no solo para explicarles con un dibujo, sino para construir con ellos mediante dibujos. Tus dibujos los completan los alumnos, los dibujos de los alumnos los completas tú. Cuando yo dibujo a un niño pequeño, puedo pensar, es que dibujo muy mal, dibujo como un niño de 6 años. ¿Cuántos años tiene el niño pequeño? 6 años. Pues ya estáis hablando el mismo idioma. O cuando le doy una clase le hablo como Emilio Castelar. Imaginaros. No, cuando hablo con un niño pequeño estoy hablando en su idioma, intento aproximarme a su nivel. Pues en el mundo del dibujo igual, porque él tus malos garabatos los va a entender mejor que tú. Por tanto, se pueden encontrar muchísimas respuestas, preguntas y respuestas. Y por último, ver todos juntos, que los alumnos, entre ellos, salgan de la clase con una misma imagen y salgan de clase también con un profesor que tiene esa misma imagen, brindarles la misma imagen, que todos pensemos lo mismo en relación a un tema, porque el contenido es importantísimo. Bien. Esto me resulta tremendamente importante y quiero transmitiroslo hoy. Muchas veces decimos que no sabemos en qué mundo van a vivir nuestros alumnos, qué profesiones van a encontrar, que estamos en la cultura del emprendimiento, etcétera, etcétera. Yo trabajo con empresas y os aseguro que las empresas lo que están buscando en este momento es una función de probar cosas, de probar lo que se va a hacer nuevo a base de trabajar rápido, barato y sin riesgo. El dibujo se ha convertido en una de las herramientas más interesantes para grandes compañías que trabajan con tecnología puntera. Y fijaros en una cosa, yo no sé qué profesión vas a tener cuando seas mayor, pero sí te quiero dar las herramientas para que tú puedas descubrir después qué se necesita de ti y qué pueden necesitar otros. Hay profesiones que es facilitador visual, aquel que hace que los demás puedan comunicarse y compartir informe. Rápido, bueno, pues es rápido. El dibujo se adapta y se personaliza muy bien en cualquier cosa. Barato, es una tecnología muy poco complicada. Mira, os voy a enseñar la última tecnología. Esta es la última tecnología. Aquí está. Esta es la última tecnología, la que están demandando realmente las compañías. Compañías tecnológicas que están demandando esta tecnología. Perdona, lo voy a coger con esta mano, que si no es demasiado revolucionario. Y luego, por otra parte, el sin riesgo, porque si yo hago un dibujo y sale mal, lo tiro a la papelera y no pasa nada, me voy al otro. Si yo me quito de encima el peso del arte, ese sin riesgo, porque muchas veces, claro, nos quejamos, es que los alumnos lo quieren todo a la primera, y tú también. Queremos que nos salga a la primera un dibujo, que nos salga a la segunda, a la tercera y a la cuarta, no pasa nada. No hay ningún riesgo, se puede tirar a la basura y tiramos para adelante. Por tanto, habrá que fortalecer un poquito ese músculo de dibujo, ese músculo, esa capacidad que teníamos para dibujar. ¿Cómo lo hacemos? Pues esto es como montar en bici. ¿Hay alguien que no haya montado en bici en su vida en la sala? No. ¿Y qué hay que hacer cuando vuelves, cuando ya tienes una edad y dices, voy a hacer un poquito de deporte, me voy a comprar una bicicleta y voy a empezar a hacer algo? Porque la bici pues parece que es un poco más divertida que lanzarme a correr, que me cuesta mucho más en las rodillas, ¿no? Pues te tiras a la calle y sientes el viento, te acuerdas de chanquete y das pedales. Pues es lo mismo. ¿O es que quieres ser Indurain? Que es de mi época. ¿Quieres ser...? Digo, no empezamos a montar en bici, no volvemos a montar en bici queriendo ser Alberto Contador. No. Bueno, pues con el dibujo lo mismo. Entonces, primera idea, si sabes escribir, sabes dibujar. Esto ya es para mayores, ¿eh? Si sabes escribir, si has escrito alguna vez, hoy en día hay mucho teclado, es verdad, pero si sabes escribir, sabes dibujar. ¿Por qué? Porque los dibujos, las letras, son pequeños dibujos. Acordaros. Por otra parte, ¿qué necesito yo para aprender a dibujar? ¿Estudiar Bellas Artes? No, no lo necesitáis, os lo digo por propia experiencia, no lo necesitáis. Pero sí que es verdad que si caemos en la cuenta que con un punto, una línea, un ángulo, una curva y 4 figuras geométricas, bueno, y una combinación de unas cuantas, podemos conseguir hacer cosas muy sencillas. Resultonas, pero sencillas. Porque de lo que se trata también es de enganchar a nuestros alumnos. El profe que cuenta historias y que las dibuja, ese nos contó ayer Mar, ¿verdad? Ese ya tiene mucho ganado. Y al final, los monigotes que hacemos nos sirven para mucho más que pensar si voy al cuarto de baño idóneo o me equivoco. Porque el hombre puede correr, puede levitar, puede estar enfadado, puede estar mareado, puede temblar, puede señalar algo que es importante. El lenguaje del cómic lo conocemos todos más o menos, y si no, todos tenemos un Mortadelo en casa, aunque fuera de cuando éramos pequeños. La letra, nadie ha dicho que... No, solo dibujar. No, hombre, no. Hay palabras claves que las podemos utilizar y las tenemos que utilizar para ayudar a acompañar la construcción de esos mapas en clase. Y como os decía, el lenguaje del cómic. ¿Podemos adornar las letras? Claro que sí. No es lo mismo estar hablando que pensar, que susurrar, que gritar. No es lo mismo.
Y podemos poner énfasis a la hora de ir haciendo nuestras representaciones. ¿Cómo conectamos ideas? Pues mediante flechas. En los mapas, las líneas de cota, pero nosotros también podemos hacerlo con flechas. Y no todas son iguales, porque a veces dan opciones, a veces podemos hacer que marquen un proceso, que marquen un bucle. ¿Os acordáis cuando os decía de los egipcios, verdad? Bueno, pues yo creo que si la piedra Rosetta, bueno, se acaba de estampar en el cometa la Rosetta, ¿no? ¿Qué nombre más apropiado? Un nombre que se le pone a la misión para descifrar algo. Y resulta que es que la Rosetta tenía una serie de transcripciones de un mismo texto en distintos signos, con lo cual pudimos traducir mucho de los jeroglíficos egipcios, ¿verdad? ¿Por qué no nos hacemos nosotros nuestra propia Rosetta? Es más, ¿por qué no hacemos una Rosetta o una biblioteca visual con garabatos de cada uno de los temas que vamos tratando? ¿Por qué no empezamos un tema en el aula cogiendo unas palabras claves del glosario y haciendo un dictado visual? ¿Y qué es lo que es eso? ¿Cómo se hace un dictado visual? Pues es muy fácil. Vamos a hacer uno, ¿de acuerdo? Coger un papel y un bolígrafo. Vamos a coger un papel y un lápiz o un bolígrafo y yo tengo unas palabras, he seleccionado unas palabrejas. Entonces podéis hacer una cuadrícula o podéis coger una hoja para cada dibujo, podéis hacerlo como queráis. Voy a decir una palabra. Dibujáis la palabra, lo más rápido que podáis. Después diré otra palabra, la dibujáis. Después diré otra palabra, la dibujáis. Y así, unas cuantas palabras. Vamos a dedicar un poquito. Vamos fenomenal de tiempo, así que no pasa nada. Bien, ¿estáis ya? No se puede mirar al compañero, ¿eh? No se puede mirar, tiene que ser tu propio dibujo y solo una norma. Desactivar dos cosas. El modo avión, desactivar el modo avión, es decir, aquellos que todavía estabais con la cena anoche, venga, nos despertamos y desactivamos el... Alumnos de secundaria, segundo ciclo de secundaria, hay que desactivar en clase el... ¿Por qué? Porque en ese lo que se esconde es todos esos miedos de caja negra que estábamos hablando. Por tanto, primera palabra. La vamos a poner fácil. La primera palabra es lápiz. Vamos a un lápiz. ¿Qué lápiz? Es que hay muchos lápices. Bien, ¿qué ocurre? Que entonces en clase normalmente cuando ya terminan de hacer el lápiz empiezan a hablar. ¿Cómo te ha quedado? Me ha quedado bien. Y entonces dices, segunda palabra, teléfono. Y entonces dicen, calla. ¿Qué tipo de teléfono? He dicho teléfono, hay muchos tipos de teléfono. Hay incluso teléfonos que hablan con el espacio. Ya. La tercera palabra, silla. Y como vosotros estáis aquí en el Congreso y ya habéis entrado a tope, pues entonces ya podríamos ir más rápido. Siguiente palabra, bicicleta. Siguiente palabra, profesor. Corres mucho. Esto parece puntillismo. Siguiente palabra, alumno. Siguiente palabra, familia. Siguiente palabra, quedan 3. 4. Siguiente palabra, pasión. Pasión. La siguiente es preciosa. Alegría. La siguiente da mucho miedo.
Podéis sacudir la mano. Valentía. Y la última, amor. Bien. Como veis, he dividido en 3 pequeños grupos. El primer grupo son objetos. ¡Qué fácil! Pues los objetos los conocemos. Los toqueteamos, los movemos, los usamos. El segundo son personajes. Habéis visto que los personajes hay que añadirles algo para que se les reconozca. Porque no es lo mismo un profesor como un muñeco de palo. Eso puede ser cualquiera. Tengo que añadirle algo para que indique que es un profesor. Y lo mismo con la última parte, que esa ya es la que tiene un poquito más de dificultad, que es los sentimientos, las emociones. Los que nos cuesta más podemos acudir para representar las emociones a los emoticonos. ¿Cuántas veces dibujamos el miedo con el grito de Munch? Pero también, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que podemos utilizar objetos y personas para representar pequeños escenarios, pequeñas escenas. En el caso del miedo, yo puedo representar cosas que me dan miedo o la cara que pongo cuando me da miedo, cuando tengo miedo. En el caso de la pasión, ¿cuántos habéis dibujado un corazón con la pasión? ¿Y qué ha pasado con el amor? ¿Qué tipo de amor? ¿Flechazo? ¿Amor paterno? ¿Amor de novios? Los dibujos de pictograma, los emoticonos, al final lo que tienen son pequeños detalles, igual que vuestros autorretratos al principio de la charla, que definen que sea una cosa u otra. Y ahí es donde vamos a poder mejorar un montón nuestros pequeños dibujos y agilizar ese músculo de dibujo. Bien. En las nuevas metodologías, tanto en el mundo de la empresa como en el mundo de la educación, nos encontramos con nombres tan interesantes como el Visual Thinking, que yo creo que ya lo vamos conociendo y va entrando bastante. El Visual Thinking o pensamiento visual, yo creo que también ayer hablasteis un poco, se basa en 4 aspectos importantes. Lo primero, yo quiero contar, me voy a centrar en clase, yo quiero contar a mis alumnos algo, quiero desarrollar un tema. Bien, bueno, pues la persona que más ha estudiado sobre el Visual Thinking o que lanzó el término, Dan Roam, habla de estas 4 partes. Y dice, primero tendríamos que ver, me lo llevo a clase, ver qué tengo delante. ¿Qué engranajes van a hacer que mis alumnos aprendan? ¿De qué contenidos dispongo para que mis alumnos aprendan una lección que tengo que desarrollar por el proyecto curricular? Muy bien, ahí tengo todas las piezas. 2, ordenar. Vamos a poner orden. Porque resulta que puedo ir haciendo algo, yo que soy un profesor de una asignatura, la puedo hacer con otro profesor de otra asignatura. Y resulta que yo enriquezco su asignatura y él enriquece la mía. Jueces o enriqueces, ¿os acordáis? Luego, por otra parte, 3, imaginar de qué manera puedo hacer mejor que esos contenidos se pongan en funcionamiento a mayor beneficio de mis alumnos. Imaginar, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una clase con una dinámica, con dibujos, con un texto. Voy a hacer un proyecto que dure más de una clase. Por otra parte, cuando termina, entonces es cuando ya digo mostrar, pero aquí está el detalle. Cada uno de los alumnos tiene un color distinto. Piensa, siente, inteligencias emocionales, las distintas inteligencias, ¿no? Múltiples, perdón. Piensa, siente, se expresa y es capaz de asimilar la información de una manera distinta. Yo tengo que hacer una clase para todos, para los 20, 30, 15, los que sean. Y todos tienen que participar. Por tanto, cuando he visto lo que tenía en mis manos, cuando lo he ordenado, cuando he imaginado, lo que tengo que hacer es acabar construyendo algo, como veis por los colores, que acabe llegando a todos y cada uno de los alumnos y que sea completo. Mejor que vosotros no lo sabe nadie, porque en 2 semanas sabéis cómo son vuestros alumnos y luego conocéis la materia perfectamente y sabéis cómo queréis secuenciarla a lo largo del curso. Es muy fácil explicar contenidos complejos con dibujos sencillos para facilitar su comprensión. ¿Cómo funciona un molinillo? Vamos a dividirlo en partes. ¿Qué partes tiene el molinillo?
Bueno, pues a lo mejor sabiendo las partes que tiene, la manivela, la parte de moler, la parte del cuerpo, el cajón. Bueno, ¿y cómo funciona? ¿O cómo lo hago funcionar? Pues primero introduzco el café, después giro la manivela. Hacer pequeños diagramas de este tipo nos ayudan a comprender. Esto es así, pero os aseguro que en la NASA es exactamente igual. En la NASA, cómo funciona el cohete, lo estudian así, con realidad virtual, aumentada, todo lo que queramos, pero lo estudian así, fragmentando. ¿Os acordáis del área? Bueno, en los coches había un libro que se llamaba El Área Spaz, que era estupendo porque te desmontaba un coche. Hoy en día lo que tenemos es los manuales de IKEA. Todos hablamos ikeyano, unos más que otros. Y tomar apuntes en clase de una manera distinta. Oye, la guerra de la independencia española. Qué bueno sería que los alumnos tomaran apuntes así. Conozco gente que ha estudiado oposiciones y las repasa de esta manera. ¿Y sabéis qué ocurre? Que tú tomas apuntes de esta manera, te vas a dormir, los miras el día antes del examen. Primero todo lo que acabamos de decir. Tú te has involucrado a la hora de aprenderlo. Después tú tienes tus apuntes. Los pones aquí en la mesilla de noche. Lo miras, apagas la luz, te vas a dormir, te levantas por la mañana, enciendes la luz. Buenos días, Guerra de la Independencia Española. Recorres el dibujo, te vas al examen y tienes un notón. Porque realmente el vehículo del dibujo va a agrupar todo lo que tiene que ver con la lectoescritura, la lectura, la redacción, los números. Y luego los mapas mentales. Me he querido traer una cosilla con los mapas mentales del que sabemos muchísimo, pero sí pediros una cosa. En los mapas mentales, las ramificaciones que se hacen con colores y las palabras clave son importantísimas, pero es más importante todavía la elaboración de los pequeños pictogramas, que normalmente es lo que dejamos más descuidado. Podemos hacer dos cosas, coger imágenes de Internet y ponerlas en los mapas mentales. Al quinto mapa mental que hagamos con imágenes de Internet serán todos iguales, por tanto nos cargamos la retentiva. Pero si el alumno, nosotros, realizamos los mapas mentales con nuestros propios dibujos, entonces la retentiva va a cambiar, porque un día para una asignatura dibujaré un concepto de una manera y otro día para otra asignatura dibujaré un concepto de otra. ¿Recordáis la palabra amor que hemos dibujado? Pues es muy distinta dependiendo de una o de otra asignatura. También podemos presentar la información de otra manera. Bueno, la historia de Julio Verne. Pues la historia de Julio Verne la puedo recorrer en una única imagen, directamente. Ahí arriba he puesto datos suyos, por aquí he puesto otros datos distintos que tienen que ver, datos suyos me refiero de biografía, de dónde nace, de quién se enamora. Bueno, aquí también un poco características, la mala salud y el hambre, hacer un poco del entorno, quién fue, dónde vivió, qué pasó, cuáles fueron sus obras fundamentales. Y a partir de ahí, igual que con un dictado visual como el que acabamos de hacer, entonces empezamos a trabajar la clase. Trabajar con post-it es algo fundamental. Y os hablaba del futuro, de las profesiones de futuro que se van a encontrar. Lo mismo que está la primera tecnología, el iLápiz, está el iPost-it. 5 centímetros cuadrados. Ni puedo escribir mucho ni puedo dibujar mucho, es decir, no me puedo enrollar, pero puedo poner un montón de información y puedo esa información compartirla, porque los bits de información se colocan, todos los alumnos participan y si alguno se repite lo puedo poner uno al otro, es decir, todo va sumando, suman unos con otros, etcétera, etcétera. Los mapas de empatía, los dibujos en los que se determina, esto es un alumno, dibujaba muy bien, vale, pero estábamos hablando de accesibilidad y estábamos hablando de personas mayores con necesidades especiales, bueno, pues ponle nombre, porque cuando tienes una finalidad, entonces entiendes el reto que tienes por delante. Los prototipados, como os decía, trabajar juntos y prototipar de baja fidelidad, es decir, hacer prototipos que luego se tiran a la basura, rápidos, baratos y sin riesgo, pero que ayudan tremendamente a pensar. Ahí estábamos diseñando unos zapatos para abuelos con problemas de gota. Y fusionaban raquetas de nieve con botas de esquí, haciendo una amortiguación. ¿Funciona? Pues a lo mejor no. Pero desde luego ha pensado en todo el proceso de crear algo. Por tanto, necesitamos cambiar el punto de vista. Es tremendamente importante levantarnos un poco y, como las jirafas, mirar desde arriba y lejos, pero ser capaz de bajar abajo también para comernos la hierba del suelo y tener esa capacidad. Y hablo de jirafas, pero me voy a un animal mucho menos glamuroso, la cabra. La cabra, ¿os acordáis de cómo son las cabras, no? Está la cabra común y hubo un tiempo en el que existió una cabra que se llamaba Myotragus balearicus. Ya sabemos de qué barrio era. Esta cabra tenía una peculiaridad y es que tenía los ojos de felino. Los ojos de felino los tienes delante porque atacas. Y los ojos de rumiante, como la cabra común, los tienes en los lados porque pues estás pendiente un poco de por dónde viene el lobo.
¿Qué le pasó a la Myotragus? Pues que estaba mi hierba, pues soy rumiante, pero tengo ojos de felino, mi hierba, no tenía visión de conjunto, llegó el lobo, se la comió, se extinguió hace muchos años. Sin embargo, la cabra común, ahí sigue. En la Sierra de Madrid ahora tenemos superpoblación de cabras. Y en el fondo hay que estar como una cabra para llegar muy lejos. Ahí está. Y no hay una, hay dos. Búscate a alguien que esté como una cabra, como tú. Porque 2 cabras llegan mucho más lejos. Mi profe se ha vuelto loco. No para de dibujarlo todo. Está como una cabra. Bien. Bien. Aprovechar los errores. Si yo tengo un lápiz roto y tengo un sacapuntas, ¿qué tengo? 2 lápices pequeños. Se lo doy a la otra cabra y trabajamos juntos. Volver a insistiros que dibujamos para buscar preguntas, no para encontrar respuestas. Dibujamos para buscar preguntas, que ellos busquen preguntas y que nos hagan preguntas para desactivar el modo avión y desactivar el pss. ¿Os acordáis del pulpo como animal de compañía? Pues ponga un dibujante como animal de compañía. Es muchísimo más divertido y modifica la realidad. A mí me gusta gastar estas bromitas en casa, entonces llega a lo mejor mi hija o mi mujer, abre la nevera, me están mirando todos. No pasa nada. Unos están diciendo, elígeme a mí, y otros están diciendo, a mí no. Pero todos van a acabar en la sartén. Pero cambia la perspectiva totalmente. Y entonces podemos pensar, claro, pero si lo de dibujar es una chorrada, es una cosa muy pequeñita, es que yo soy muy poca cosa, hombre, sí, vale, estoy como una cabra. ¿Alguno de vosotros ha dormido en una habitación con un mosquito? Pues cambia muchísimo, porque te pasas toda la noche encendiendo y apagando. Está aquí. Total, que nos encontramos con 5 fortalezas importantes que podrían resumir un poco todo lo que estamos viendo. No partimos de cero, como cuando montábamos en bicicleta. Todos hemos dibujado alguna vez. Segundo, necesitamos ver para comprender. Tenemos que mezclar lo que ocurre en el mundo y necesitamos meternos en la coctelera. Por tanto, ese dibujo de proceso es muy importante. Hay que probar y tirarlo todo. Y ver que muchísimos fracasos elevan un éxito. ¿Y quién dijo miedo? La caja negra. Todo el avión, caja negra. A mí me parece que se resume todo en lo siguiente, y es que las personas somos como fósforos, somos como cerillas. Los alumnos son como cerillas. Y las cerillas tienen el fósforo, tienen el combustible, y pueden dar luz. Y estamos diseñados para dar luz a los demás, al mundo. Pero la luz no se puede dar sin una energía de activación. Si nadie rasca esa cerilla en la caja. Y el dibujo y todo lo que lleva consigo de esta manera es una energía de activación. El dibujo es una energía de activación de nuestros alumnos, de nuestros hijos, de nosotros y de nuestros compañeros. Una energía de activación de los colegios. Lo ha sido y lo será siempre. Porque el dibujo, como decía Degas, y vuelvo a los impresionistas por mi amor al arte, no es lo que se ve, sino lo que uno puede hacer ver a los demás. Y simplemente muchísimas gracias a todos y a dibujar. Gracias. Aguanta. Espera, no te vayas. No. Ven para acá. Fernando de Pablo, bien. Te podían haber lanzado como palmas así en papel, ¿no? Habría sido como más adaptado dibujadas. Para ti. Me has dado esto y parece que voy a activar algo. Bueno, si no traía, ahora lo guardo yo por ahí. Preguntitas, ¿vale? Una o dos preguntas nos da tiempo a hacer, así que escribidlas en el papelito que tenéis, levantáis la mano, nuestra compañera la azafata lo recoge y si tenéis alguna pregunta. Fácil. Si no, fácil. ¿Fácil? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que levante la mano y mientras con la otra la va escribiendo. Claro, tenemos 2. Por allí. Perfecto, pues está llegando. Escríbela, por favor, porque si no la gente no la... Sí. Venga, pues lánzala.
¿Tienes miedo al dibujo? ¿Al lápiz o al papel? A dibujar. Pues bueno, yo no conozco todavía ningún lápiz que muerda. Ni conozco ningún papel que... Bueno, en caso de... Lo más parecido es piedra, papel o tijera, que el papel gana a la piedra. Pero lo único que veo realmente es ponerse a ello. Ponerse a ello y tener la certeza de que todo dibujo que haces con tus alumnos lo van a experimentar de una forma totalmente nueva. De la misma forma que sea nuevo para ti, será para tus alumnos. Y realmente eso es lo que te va a enganchar. Empezarás mañana y luego llegará un día en que lo convertirás en algo que te lo traes de tu casa, tu perro, tu parque y tu abuelo. Porque tú también hacías tu casa, tu perro, tu parque y tu abuelo. Una cosa más, acuérdate de si tuviste algún profesor que dibujaba. ¿Algún profesor que dibujaba? Ya está. A ti. Y una última pregunta tenemos por ahí. La está... Bien, vamos a ver, vamos a ver. Tiriri, tiriri. Sí, vamos a ver. ¿Qué nos habrán dibujado? A lo mejor es un dibujo. La pregunta es, ¿también se puede dibujar en clase de matemáticas? Y le ha puesto una carita así y la... Bueno, pues en el caso de los más pequeños, 2 peras más 2 manzanas, Una frutería. esto no es nuevo, efectivamente, una frutería, ¿no? Y en el caso de los más mayores, yo recuerdo pasarlo muy mal con el dibujo técnico no aplicado. Sin embargo, en cuanto tuve un profesor que me ayudó con el dibujo técnico a aplicarlo, para hacer unas escaleras, para hacer un escenario, cuando lo aplicamos, ahí realmente es cuando encontramos una facilidad mayor en tener ese diálogo de dibujos con los alumnos. Por tanto, las matemáticas, ¿qué necesidad tenemos de dibujar en la clase de matemáticas? ¿Cómo? Representando pequeños escenarios, representando el uso de las cosas. Esto está tremendamente vinculado a la experiencia de usuario. Hoy en día es fundamental conocer la experiencia de usuario. Las matemáticas tienen un fin, que son las personas, ¿no? Pues, ¿en qué se beneficia el que tú aprendas tal o cual derivada? Eso es mucho más interesante que, no, es que esto es así porque es así. ¿A quién beneficia que tú aprendas esta parte de matemáticas? Pues dibújale y ponle cara. Cambiará un poco la perspectiva. Da personajes a la clase de matemáticas, por ejemplo. Última Y pregunta. ya por último, ¿qué pasa con la evaluación en el dibujo? ¿Qué te parece? ¿Con la qué en el dibujo? Con la evaluación en No, el no, dibujo. sí te he oído. ¿Qué te parece? No sabemos si es qué te parece la pregunta o qué te parece... La pregunta me parece muy buena. Bien. La evaluación en el dibujo me parece muy mala. ¿Qué evalúas? ¿Qué evalúas? Yo he evaluado dibujo. Cuando he sido profesor de plástica he evaluado dibujo. Y llegaba revuelto a casa. ¿Pero qué voy a evaluar? Habrá que buscar otro formato. Habrá que sacar la clase de plástica, la plástica hay que sacarla de la clase de plástica. Si nos la van a sacar, ¿qué más da? Vamos a meterla en todas las otras clases, ¿no? Esto es un poco, yo entiendo que no te puedo contestar más que decirte, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos con la segunda, última pregunta, ¿vale? Y por ello, la última. Y por ello, no menos importante. ¿Cómo se desbloquea a un alumno que rechaza todo lo que dibuja y pone luego así como una postdata? Yo igual a todo mal. Bien, pues yo creo que detrás de ese yo igual a todo mal estará el dibujo, pero no, estarán muchas otras cosas. Entonces es un tema yo creo que tiene que ver con la autoestima. ¿Qué habrá que desbloquear? Habrá que desbloquear muchas otras cosas también. Pero el dibujo es una herramienta inmediata. El mal dibujo es una herramienta inmediata para poder ayudar a desbloquear a ese alumno. Entonces, al final, yo creo que siempre hay que buscar quién se beneficia por el trabajo que hacemos. ¿Se benefician terceros? ¿Se benefician los alumnos? Y entonces habrá que ayudarles a ver cuál es el resultado de que ellos vayan haciendo ese tipo de dibujos. Y, por supuesto, como no se evalúa el dibujo, no se dice si está bien o está mal hecho. Lo que se puede decir es si entiendo o no entiendo lo que me estás explicando con ese dibujo. Y si no lo entiendo, te vuelvo a preguntar. Y él me vuelve a preguntar, y yo le vuelvo a preguntar. ¿Y qué ocurre? Pues que el diálogo aumenta, aumenta, aumenta. Ese es el tema. Palanca de diálogo, energía de activación. Bien, vamos con la tercera, última pregunta.
¿Qué decirles para que abandonen el puff? Imagino que el puff de... ¿Qué decirles para que vayan en el puff? No decírselo. No, el de sentarte, ¿no? sentarse, ¿no? Claro. No el puff de sentarse. No decírselo. No decirles que abandonen el puff. No decírselo. Sino ir con ellos. A lo mejor es más cuestión de, bueno, pues hoy hago un círculo, en la silla de círculo me siento yo también, me siento con ellos, pongo un papel en el suelo y nos ponemos a dibujar. ¿Tengo tiempo para una anécdota muy Por favor, si es la última anécdota, sí. Pues es la última anécdota para la última pregunta. Cuando yo era profesor en un colegio estupendo y daba clase de pintura a niños pequeños, pues me pasó una cosa muy curiosa. Recuerdo a Elena, y no se me va a olvidar, Elena tendrá ahora 28 o 30 años. Elena vino a clase con una sonrisilla estupenda y era una clase para divertirse, porque era una clase de pintura. Y entonces también había dibujo, los más pequeñajos empezábamos con dibujo. Y yo decía, Elena, venga, vamos a hacer una cosa, dibújame un círculo. Y Elena cogía y me dibujaba un círculo. Elena, dibújame un círculo más grande. Y Elena dibujaba un círculo 10% más grande. Me miraba como diciendo, así de grande. Elena, dibújame un círculo muchísimo más grande. Y Elena dibujaba un círculo un 40% más grande, pero no se salía del A4, del blog. Entonces dije, no, esto no funciona. Cogí un papel continuo, lo puse en el suelo y le dije, Elena, dibújame un círculo en el que tú puedas estar dentro. Elena cogió un rotulador más grande, se puso en el centro del papel, empezó a dibujar un círculo en el que ella estaba dentro. Cuando terminó, tapó el bolígrafo del rotulador, me miró con una sonrisa de oreja a oreja. Y Elena es que había habitado el círculo que estaba dibujando. La experiencia cambia radicalmente. Solo con experiencias que busquemos de ese tipo podemos desactivar el y el modo avión. Muchísimas Maravilloso. Fuertísimo el aplauso. Fernando de Pablo, muchas gracias.